Hola, acabamos de poner a vuestra disposición la newsletter del mes de octubre de 2025 de Laboral, Compensación y Beneficios. Tiene, en primer lugar, una abundante cuenta de novedades legislativas que se han producido desde la última newsletter para seguir con una serie de comentarios jurisprudenciales que estimamos pueden ser de vuestro interés por tratar materias, útiles y desde luego sobre las que puede haber distintas interpretaciones judiciales. La primera de las sentencias del Tribunal Supremo se refiere a un supuesto de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Hay tres elementos en esta sentencia que resultan de interés y sobre los que hemos querido incidir, que son, en primer lugar, el control posible por parte de los jueces de la causa correspondiente a una modificación sustancial de condiciones de trabajo cuando se ha obtenido con acuerdo con la representación legal de los trabajadores. Como sabéis, está muy restringido el control jurisdiccional en estos supuestos de acuerdo con la RLT, pero la idea es que evidentemente el acuerdo no provoca automáticamente una exclusión del control jurisdiccional, de manera que si hay fraude de ley se puede entrar en la causa. Tiene un segundo elemento significativo que corresponde a un elemento de factum principis. En realidad, lo que ha hecho la empresa en esta sentencia, lo que había tratado el supuesto litigioso, era una modificación sustancial como consecuencia del cumplimiento de una orden, de una indicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De manera que el tribunal efectivamente señala que, por supuesto, puede ser causa lícita de la modificación sustancial de condiciones de trabajo el hecho de que exista una instrucción previa de la Inspección de Trabajo que indique a la empresa cómo tiene que cumplir la normativa laboral. Y finalmente señala también el tribunal el elemento de la discrecionalidad empresarial. Es posible que la empresa tenga un cierto margen de arbitrio acerca de los modos en que da cumplimiento a esa orden de la Inspección de Trabajo, a través, en este caso, de esa modificación sustancial de condiciones. Una segunda sentencia del Tribunal Supremo se refiere a un supuesto que ha sido objeto de bastante impacto mediático para señalar que no es obligatorio, en supuestos de teletrabajo, proporcionar sillas ergonómicas a los trabajadores que prestan su actividad desde sus domicilios. Vuelve a incidir en el hecho de que cuando no se prevé por un acuerdo individual o por un convenio colectivo concretamente ese elemento de silla ergonómica como un elemento que tenga que proporcionar la empresa, cuando además hay un supuesto de compensación de los gastos por realización del trabajo en el domicilio del empleado, no hay obligación de entrega de esas sillas ergonómicas, salvo que venga impuesta por razones de prevención de riesgos laborales, de manera que utiliza la fórmula de que habrá de acreditarse una evaluación individualizada del estado de salud de cada trabajador para que la empresa pueda tener esa obligación de proporcionar elementos ergonómicos como los que aquí se discuten. En tercer lugar, analizamos un grupo de sentencias, tres sentencias concretamente del Tribunal Supremo, sobre la naturaleza jurídica de ciertos complementos salariales a efectos de su devengo íntegro o proporcional al tiempo trabajado en aquellos casos en que se produce una extinción del contrato ante tempus del término o del término de devengo que se había propuesto en el contrato. En estos casos, lo que hace estas sentencias del tribunal es analizar distintos tipos de complementos salariales de los que podemos extraer criterios generales acerca de cuándo, efectivamente, y con qué características de complementos salariales se puede anticipar ese devengo de forma íntegra o de forma proporcional. Ya os digo que la curiosidad está en el análisis concreto de diferentes complementos salariales que sirven para sacar también cuestiones de carácter general. En cuarto lugar, analizamos la importante sentencia del Tribunal Constitucional en materia de garantía de indemnidad. Sabéis que teníamos claro que cualquier actuación previa a los tribunales dentro de la empresa podía dar lugar a esta garantía de indemnidad y a que el trabajador estuviera protegido frente a posibles represalias de la empresa debidas a la utilización de esos cauces de queja. Estaba claro que eran acciones judiciales, acciones administrativas, acciones de la Inspección de Trabajo, pero ahora el Tribunal Constitucional ha ampliado expresamente y es
desde luego bastante coherente con la línea jurisprudencial que llevábamos hasta el momento, que también se extiende esa garantía de indemnidad a los supuestos en los que el trabajador actúa por vía de reclamación o por vía de información previa de consulta a la representación legal de los trabajadores. De manera que es una forma también de desjudicializar, de permitir la conexión con la posterior vía judicial, de manera que el Tribunal Constitucional extiende sin ninguna duda al ámbito o el ámbito de indemnidad a estos supuestos también de actuación dentro de la empresa con órganos internos de la propia empresa, pero que van íntimamente conectados con la posterior reclamación judicial. Y acabamos finalmente con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que es un exponente judicial más de una jurisprudencia ya conocida desde marzo claramente de este año del Tribunal Supremo acerca de los supuestos de sucesión de empresa y de cómo se pueden atribuir responsabilidades a la empresa cesionaria por actos de la cedente anteriores a la cesión. Lo curioso de esta sentencia y de esta jurisprudencia es que no solamente se extiende esa responsabilidad solidaria a responsabilidades estrictamente salariales o estrictamente de materia de seguridad social, sino también a los supuestos del despido nulo cometido por la cedente antes de la cesión y que conlleva la obligación de la empresa cesionaria a readmitir, porque se estima que la extinción además declarada o reconocida como expresamente improcedente por parte de la empresa cedente, no es más que una estrategia para evitar la subrogación empresarial respecto de esos trabajadores. Confío en que os resulte de interés y os deseo buena lectura.